José Manuel Rodríguez, periodista y consultor. Muy buenos días, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo antes de nada voy a soltar un dato, ¿vale? Antes de la pandemia de 2019, Forbes hizo un estudio y señalaba que el 73% de los solicitantes de empleo entre 18 y 34 años habían encontrado su último trabajo en las redes sociales. Así que el tema de los recursos humanos hoy en día en las redes sociales está muy ligado, sobre todo entre los jóvenes. Sí, porque a fin de cuentas en redes sociales no dejas de tener la oportunidad de proyectar tu perfil profesional, es decir, aquello que puedes aportar, que puedes hacer, y no deja de ser un escaparate en el que tú puedes, digamos, presentarte a posibles empleadores. De todas maneras, decía que esto podía ser no un arma de doble filo, pero primero me voy a centrar no en los pros de las redes sociales, porque al final, bueno, no solo hay ofertas de trabajo en redes sociales como LinkedIn, que se ha convertido, bueno, casi en un mundo aparte donde se mueven ofertas de trabajo, donde se pueden conocer muchos perfiles, sino que además en otro tipo de redes, pues pueden esos empleadores conocer también cosas que van más allá de solo el currículum, es decir, cuáles son sus gustos, qué tipo de personalidad tiene, porque esto al final es importante también a la hora de montar un equipo. ¿Cuáles crees que son las recomendaciones de cara a esos perfiles públicos? Bueno, pues para que en una posible, en una opción, ¿no?, de empleo que tengamos ahí, pues demos una buena impresión o cuanto menos no se vea todo de nosotros. Yo creo que en esto lo primero que hay que hacer es realizar una reflexión acerca de lo que estamos haciendo en redes sociales, tanto a nivel público como a nivel privado. A nivel público hablamos de aquellas plataformas que nos dan una proyección abierta, es decir, que cualquiera puede hacer puede ver lo que estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, en el caso de Twitter o en el caso de Instagram, en caso de que no tengamos los perfiles, entre comillas, capados. Entonces, digamos que ahí es donde nos estamos exponiendo más, estamos mostrando más de lo que somos, de lo que pensamos, etcétera. Entonces, lo que deberíamos hacer es reflexionar acerca de hasta qué punto lo que estamos diciendo, cómo nos estamos exponiendo, pues resulta más o menos problemático o puede resultar más o menos problemático a futuro de cara a encontrar trabajo, porque no podemos obviar una cosa, y es que en esta clase de plataformas nosotros dejamos un archivo de lo que somos, de lo que pensamos, etcétera, y no tenemos garantías de que a futuro, dentro de X años, pues de repente algo aflore que nos pueda perjudicar. Dejar una hemeroteca en redes sociales no nos va a beneficiar nunca. En todo caso, nos puede perjudicar si por lo que fuera nos convertimos de repente en una personalidad conocida, pública, o tenemos alguna clase de repercusión, y de repente alguien con mala idea pues recupera alguna publicación que nosotros hicimos cuando evidentemente éramos más jóvenes y teníamos una situación diferente y pensábamos otras cosas, o teníamos digamos, una perspectiva de que lo que decíamos en realidad no llegaba a tanta gente, pero igual dentro de X tiempo pues sí que puede llegar a más personas y perjudicarnos, porque una de las cosas que ocurre en plataformas es que hay gente que utiliza lo que otras personas han dicho antes como si realmente uno fuera preso permanente de su hemeroteca. Por eso es recomendable eliminar lo que vas haciendo, lo que vas diciendo cada cierto tiempo, porque nada de lo que hayas dicho cuando eras más joven te va a beneficiar realmente. Claro, es que también, no sé, es un poco, ¿no?, de sentido común que vamos cambiando, ¿no?, con la edad. No pensamos lo mismo con 20 años que con 35, por ejemplo. Entonces, no sé hasta qué punto, bueno, entiendo el punto, pero no sé hasta qué punto es siquiera no sé si moral o te va a servir de algo retrotraerte en las redes sociales o en el timeline de una persona hasta hace 10 años para hacerte una composición del lugar de la persona que es hoy. Pero claro, entiendo que esto se hace. No es tanto que se haga como que de repente, si uno tiene una proyección que no esperaba tener hace unos años, pues queda expuesto. El ejemplo más claro, para mí, y además es un ejemplo como muy curioso, es el del presidente del gobierno.
cada 2 por 3 vemos que se reflotan tuits antiguos de Pedro Sánchez cuando el propio Pedro Sánchez, evidentemente, ni sospechaba que en algún momento llegaría a ser presidente del gobierno. Entonces son tuits pues muy, muy naive de la época, que sobre todo hablan de una persona pues que no tenía demasiada perspectiva de que esos tuits los viera más allá de la gente que le conocía y poco más. Son tuits inocentes en todo caso, es decir, no estamos hablando de nada especialmente problemático, pero sí que es cierto que si los trasladas a la responsabilidad que hoy tiene Pedro Sánchez, pues te parecen extraños, curiosos. Es decir, aquí hay un problema que también tiene que ver con, digamos, con las tendencias actuales de trasladar algo de antes y sin el contexto de la época y verlo con los ojos de hoy, ¿no? Eso pasa a nivel histórico y también pasa con las propias publicaciones personales. Tú es que hace X años decías esto, hombre, ya, pero es que hace X años, pues igual no tenía hijos, no tenía, tenía otro trabajo, ni siquiera estaba trabajando, mis circunstancias eran totalmente diferentes y sobre todo era más joven y tenía bastante menos idea de hasta qué punto podía ser problemático esto o no. Entonces, nos sometemos, entre comillas, a un estrés innecesario basado en, bueno, es que fíjate la hemeroteca que tengo de tweets que llevo desde X años, no sé qué, no te sirve de nada, es decir, no te va a beneficiar en ningún caso y es posible que en algún momento te pueda perjudicar, sobre todo porque a medida que vas ganando experiencia, pues evidentemente eres más cauto con lo que dices, es decir, te metes en menos problemas, pero Twitter, que no deja de ser una plataforma que incentiva la reacción emocional, no necesariamente bien pensada, pues te puede incitar a comportarte de una manera que pues, un cierto tiempo después pues, te haga arrepentirte. José Manuel, hablabas de que era, bueno, quizás algo a tener en cuenta esto de hacer un borrado, ¿no?, cada cierto tiempo de lo que tenemos en nuestras redes sociales. ¿Cómo podemos hacer este borrado? Y otra cosa, ¿hacemos un borrado total o un borrado selectivo? Porque no sé hasta qué punto puede ser sospechoso que de pronto desaparezca, ¿no?, toda tu actividad de esos años cuando sí que estaba activa tu cuenta. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer y cómo procedemos? En el caso de Twitter, que yo creo que es lo que tiene más trascendencia porque no deja de ser, digamos, la herramienta que se considera el gran espacio de la conversación pública, hay diferentes aplicaciones para hacerlo. Yo, por ejemplo, recomiendo TweetDelete, TWEET, DELETE, TweetDelete, que es muy sencilla y te permite programar borrados periódicos desde el mínimo de una semana hasta el máximo de 3 meses, por ejemplo, y borrando todo lo previo. Hay diferentes herramientas que se pueden acomodar a esas mismas necesidades. Lo curioso es que Twitter de por sí, de forma nativa, no ofrece algo de esto. ¿Por qué? Pues porque Twitter históricamente se ha basado en que la gente se enganche porque va y habla sin filtros, digamos, publica sin filtros. Entonces, esa no deja de ser, o la del borrado automático de tweets, no deja de ser una, entre comillas, una funcionalidad extra que aparece en la medida en que van apareciendo los problemas relacionados con que la gente se haya sentido, entre comillas, demasiado libre para decir según qué cosas que luego tienen consecuencias en la vida real. Es la que yo destacaría, pero vamos, hay varias más. Y en cuanto a otras plataformas, por ejemplo Facebook, por ejemplo Instagram, etcétera, todo depende de hasta qué punto la actividad está limitada o no, es decir, hasta qué punto tenemos limitado o no que otros vean lo que hacemos. Por ejemplo, Facebook tiene un registro de actividad en que se puede eliminar todo. En el caso de Instagram, pues es un poco más complicado, pero bueno, también se pueden hacer cosas. Entonces, lo que debemos hacer, a fin de cuentas, es tener claro qué imagen estamos proyectando al exterior sin filtros, es decir, que pueda verla cualquiera a través de qué plataformas, y en aquellas en las que tengamos una especial, estemos especialmente desprotegidos, pues tener una precaución mínima, sobre todo para que en cada momento lo que se pueda leer nos represente. Es decir, si recuperamos un tuit antiguo de lo que decíamos hace 5 años, pues es probable que digamos, es que yo ya no pienso esto o yo no haría esto a día de hoy. Pues eso es problemático. Entonces, es una manera de que
en cada momento, por lo menos, la imagen pública que ofreces pues se corresponda con lo que eres o con lo que haces. Así que un poco ya para resumir esto, José Manuel, de cara a posibles procesos, ¿no?, de empleabilidad futuros, de cara a nuevos trabajos, lo ideal es repasar nuestras redes sociales para que todo lo que tengamos concuerde más o menos con nuestra marca personal presente, es decir, que se hagan una composición de lugar de lo que somos ahora y no de lo que éramos, y hay que cuidar mucho nuestros perfiles en redes sociales porque nos pueden pasar factura, como decíamos, también a nivel laboral. Sí, de lo que se trata es de que si tú vas a un proceso y además en ese proceso se te pregunta acerca de lo que haces en redes sociales o tú mismo lo consignas en tu currículum, pues que ahí se vea realmente hasta qué punto tú eres, entre comillas, bueno o idóneo para ese cargo porque expones tus conocimientos o expones tu experiencia o compartes algo relativo a ese trabajo. Aquí ya todo depende de cómo cada cual se quiera tomar estas cosas. Es decir, hay gente que tiene un perfil profesional y otro perfil personal. Es complicado a la hora de mantenerlo. Luego hay gente que también reclama la posibilidad de poder combinar ambas cosas, que también pues eso tiene su arte a la hora de decir, bueno, pues cuánto de esto y cuánto de aquello, porque es que, yo quiero que me siga la gente, pero es que si soy especialmente, si me centro especialmente en lo que hago profesionalmente, pues igual intereso menos que si comento programas de televisión. Entonces, cada cual tiene que evaluar y sobre todo pues ver hasta qué punto pues en su sector o en su industria o en el ámbito en el que se mueve puede tener mayor o menor repercusión el hecho de que haya alguna publicación que se pueda recuperar y que pueda resultar problemática en algún caso. Bueno, pues nos quedamos con esas recomendaciones. José Manuel Rodríguez, periodista y consultor, y gracias por recomendarnos esas aplicaciones, esas herramientas para poder hacer un borrado, no sé si masivo o selectivo, en función de lo que queramos borrar del mapa, pero en cualquier caso que nos permita, bueno, que nuestras redes sociales reflejen lo que somos ahora y lo que queremos proyectar, ¿no?, al exterior, sobre todo de cara a procesos de selección, a posibles nuevos trabajos. Muchas gracias, José Manuel. Gracias a ti. Un saludo, que vaya bien. Igualmente.